de que tenga esta convocatoria y que les resulte útil. Y hoy en particular estamos también muy contentas y contentos porque invitamos a Irma Colanzi, que Irma es una valiosa psicóloga, doctora en ciencias sociales, docente y actualmente es asesora de la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Nombres larguísimos, pero que dan cuenta acabadamente de qué se trata, ¿no? De estas nuevas estructuras institucionales y de estas políticas que están ahora en la gestión. Nosotros la invitamos a Irma, que ahora se va a presentar como ella quiera, a trabajar el tema de femicidios y otras violencias, le pusimos, porque, bueno, sabemos que son temas muy sentidos para nosotras, nosotros, y que Irma ha incursionado en algunos de ellos, eh, algo por ahí muy actual, vinculado a femicidios, que le vamos a pedir que trabaje, que tiene que ver con un informe sobre intentos de femicidio, que nos parece muy, muy útil. Es una de las problemáticas que más nos preocupa. Por ahí contarles brevemente que en Moreno, durante este periodo de ASPO, se cometieron 10 femicidios en la jurisdicción. Brevemente contar que estas mujeres son de diferentes edades, vivían en diferentes barrios, diferentes circunstancias, pero todas fueron víctimas de femicidio, y por ahí contar que se tiene registro que solo 2 habían hecho alguna incursión en lo que llamamos la ruta crítica, solicitando algún tipo de apoyo, acompañamiento institucional. Bueno, esta es como una primera parte. Otra parte de la presentación, que ya la voy a dejar a Irma, tiene que ver con que nos pueda contar algo de su experiencia con un tema también que creemos, si bien no es una de las violencias extremas, es un tema que nos parece preocupante porque da cuenta de las nuevas formas de apropiación de los cuerpos y de las vidas de las mujeres, que son los procesos de criminalización y encarcelamiento de las mujeres. ¿Sí? Sabemos que en nuestra región ese encarcelamiento es muy alto. Irma conoce mucho ese tema y nos gustaría también que nos pueda contar algo de su experiencia. Así que, bueno, nos dejo con la palabra de Irma. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco mucho el espacio porque además permite problematizar. En ronda es como problematizar recursivamente, es decir, volver sobre los problemas que trabajamos, en los que intervenimos, con categorías conceptuales, pero también las categorías que aparecen en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Recién Claudia les mencionaba que, bueno, yo ahora me toca estar en el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, pero desde hace muchos años vengo trabajando en el Sistema Integrado Provincial, y en función de lo que fuimos conversando con Claudia, justamente este año incorporamos todas las investigaciones de Claudia en un informe, porque nos parecía sumamente valioso todo el trabajo que había hecho ella en relación a las trayectorias institucionales de las personas que están en situación de violencia. Y así que, bueno, algo de esto voy a tomar, también con alguna de las propuestas más técnicas, porque quienes estamos acá hoy presentes también problematizamos nuestro trabajo de intervención, ya sea en organizaciones, en colectivos feministas, que es parte también de una apuesta, ¿no? Cómo conjugar recursivamente lo que vamos investigando y también lo que nos permite intervenir para hacer una praxis, ¿no? Así que solo contarles brevemente que en la presentación voy a conversar un poco sobre algunos aspectos conceptuales que por ahí parecen como muy lejanos, pero vamos a ver por qué
tienen que ver justamente con los feminicidios, con las violencias más extremas. Algunos aspectos técnicos que estamos trabajando en el marco también de todo un desarrollo de supervisiones que venimos realizando con Ana María Fernández en el marco del Ministerio y que tienen que ver con una preocupación creciente que es producir datos, producir información sobre las violencias. Ana María nos decía en una de las supervisiones que tenemos que producir mucha información, sobre todo en las intervenciones de prefemicidio, ¿no? Que es una de las preocupaciones, cómo gestionamos el riesgo desde categorías técnicas, modos de intervenir bueno, y conceptos, ¿no? Y después un trabajo más sobre el cuidado, que vamos a ir viendo por qué también tiene que ver, y algo que se visibilizó mucho en momentos del aislamiento social preventivo y obligatorio, y con las masculinidades. Así que es como una suerte. Yo hay algunas imágenes que voy a pasar casi sin mencionar, porque para no hacerlo muy extenso, pero sí me parece importante como para visualizar algunas de las cuestiones que vamos a trabajar. La primera, la siguiente diapositiva, tiene que ver con esto que les marcaba, que cuando hablamos de la violencia de género necesariamente tenemos que pensar en espacios claves, ¿no? Por un lado yo les decía, bueno, yo vengo ahora de la experiencia de trabajar en el Estado, de lo que significa el desafío de transversalizar el enfoque de género, de pensar que ya sea en la justicia, en la salud, en la educación, tenemos que pensar estrategias de transversalización del enfoque de género, pero también en lo que pasa con las configuraciones familiares y con el movimiento feminista, porque a partir especialmente de 2015, un punto de inflexión en la masivización de los feminismos, también aparecen nuevos reclamos y nuevos modos de pensar cómo dialogamos con el Estado, ¿no? El miércoles, por ejemplo, vamos a hacer una presentación de un informe que venimos trabajando sobre la violencia mediática y los feminicidios, travesticidios y transfemicidios. Y justo ahora el lugar que tiene, cómo se construyen los discursos sobre la violencia más extrema, es fundamental no solamente para construir agenda pública, sino también para poder intervenir. En el Ministerio, por ejemplo, hay un equipo específico que interviene cuando detecta los casos de femicidio en la prensa, ¿no? O en redes sociales, que también ahora son lugares donde podemos pensar desde la documentación probatoria para una causa, pero también para construir retórica, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las emociones? Bueno, tiene mucho que ver porque los feminicidios o los travesticidios y transfemicidios se vinculan con el modo en que nos posicionamos subjetivamente, ¿no? Y ahí hay un campo y una gran deuda que es poder pensar cómo las instituciones y también el poder tienen que hacer uso de tramas que, por la eficacia que tiene el patriarcado, siempre han sido invisibilizadas. Pensemos por un lado el cuidado y pensemos por otro lado las emociones, porque cuando entrevistamos a una persona que está en situación de violencia de género, hay una dimensión muy importante que es el registro subjetivo, incluso para dimensionar el riesgo de las situaciones. Entonces es muy importante poner en discusión cómo construimos desde el Estado, contemplando las emociones y contemplando también cómo gestionamos el riesgo frente a algo que son necroprácticas, es decir, prácticas que tienen que ver con modos de producir sufrimiento, ¿no? Y el Estado no es ajeno a esto, porque cuando hablamos de mujeres privadas de libertad, de varones privados de libertad, de niñas privados de libertad, vamos a hablar necesariamente del control del sufrimiento, ¿no? Entonces es muy importante pensar esta dimensión que se da entre las emociones, por un lado, que sería como una microfísica del poder, ¿no? Los mecanismos psíquicos del poder, dice Judy Butler, y también lo que se empieza a incorporar corporalmente. Y esto afecta tanto a las personas en situación de violencia, como también a quienes trabajamos en la atención, en el cuidado de aquellas personas que están siendo vulnerabilizadas por el Estado en función de su ausencia, y también por, vamos a decir, los fráteres que construyen de manera perversa la sociedad, ¿no? Con esta cuestión de pensar la perversión como una condición social, ¿no? A la que nos enfrentamos cuando hablamos de las violencias por razones de género.
Bueno, yo soy una fan de Sara Met, que es una investigadora que es como el ícono del giro emocional, que les recomiendo leer y que me parece muy importante para pensar también otras lógicas que tienen que ver con las emociones, con la potencia que tienen las emociones, porque cuando ponemos el cuerpo escuchando activamente, también podemos detectar algo de esto, ¿no? De no registrar o tener vergüenza o sentir culpa como modos en que la macroestructura del patriarcado como un sistema metaestable se percibe en aquello que parece aparentemente mínimo, pero que es un sustrato totalmente importante para poder repensar en nuestras prácticas, ¿no? Por eso la siguiente diapositiva es solamente mostrarles bueno, el libro de Sara Med, que no es el último habla sobre la felicidad en relación al capitalismo, pero la política cultural de las emociones es fundamental para poder también entender algo más que tiene que ver con el ejercicio de cuidado, porque si ha sido tan efectivo poder invisibilizar el cuidado justamente como una estrategia del patriarcado, también ha sido porque ha sido teñido por las emociones, ¿no? Aquello que se dice, bueno, se hace por amor, se hace por cuidado del otro, porque en general las mujeres y quienes tenemos lugares de subordinación en el patriarcado somos seres para otros, ¿no? En nuestro tiempo, en nuestras prácticas y en nuestras emociones. Entonces habría que pensar también cómo esto nos invita a poder pensar nuevos modos de sostenibilidad de la vida, ¿no? Que va también en vínculo con las necroprácticas que se avisoran como en las prácticas de violencia más extrema. Yo ahora les voy a contar algunos indicadores de riesgo de los casos del primer semestre de este año, pero que aparecen ahí, ¿no? Por eso es tan importante todo el tiempo problematizar la profesionalización de la escucha activa, lo que marca Claudia en relación a las trayectorias institucionales de las personas en situación de violencia, y problematizar esto en tensión con lo macro, ¿no? que me parece que es sustancial, ¿no? Algo de la emocionalidad también tiene que ver con la economía afectiva, ¿no? Porque ser para otro nos posiciona como un objeto del otro, ¿no? Si vieron en los últimos feminicidios, hubo un artículo donde toman opinión de otra asesora, compañera del ministerio, que es Norma Giorno, y también de Débora Tajer, donde señalan algo que es re importante, que los femicidas no ven como una práctica no infringen sufrimiento sobre un otro porque ese otro no es más que un apéndice de su propio ser, ¿no? Es un objeto más. Y esto forma parte de algo que en micro podemos pensar como una condición perversa, ¿no? Esto de que pulsa hasta acabar con el enemigo, ¿no? Que se torna enemigo, pero también con algo que es mucho más macro, que tiene que ver el lugar que ocupan las personas vulnerabilizadas, ¿no? Bueno, en la siguiente diapositiva hay una imagen que es de una fotógrafa colombiana, que es Graciela Iturbide, y que me parecía muy interesante porque empezar por las emociones un poco también sacarnos el velo tiene un lugar sustancial en la estructura social perversa y en la estructura subjetiva perversa, y poder hacer algo con ese dolor, ¿no? Poder hacer algo con las necroprácticas, que es un poco lo que vamos a conversar. Todo lo que voy a decir forma parte también de intervenciones en dos colectivos, que son Mujeres Habitando Encierro y Masculinidades Disidentes, y tienen que ver con esto, con el poder de estar indignados frente a las necroprácticas, porque sentirse indignados es un poco ya empezar a transformar algo, ¿no? De la resistencia y las subversiones aparecen de esa emoción que es sentirse indignada, ¿no? Y algo que plantea Sara Men, que es transformar del dolor en colectividad en resistencia. Hoy justo estábamos en una jornada con referentes de mesas locales, de áreas de género, y decían, es como una resistencia sustentable, sostenida en el tiempo, y que es lo único que nos permite seguir trabajando frente a las violencias institucionales, frente a las violencias de género, ¿no? Entonces, un poco para continuar como sacándonos el velo, en la siguiente diapositiva solamente voy a mencionar algo que tiene que ver con ¿no? de los procesos de lucha. Yo mencionaba el Ni Una Menos como un punto de inflexión por lo masivo, pero no nos podemos olvidar que esto viene de muchos siglos, ¿no? Y
y de poder pensar que en cada una de estas grandes olas, quizás ahora con la marea verde estamos viviendo como la cuarta, o la quinta, o la historia va a decir dónde nos vamos a inscribir, pero es muy importante que en las tres grandes olas, como bueno, la primera con Christine de Pizan, con François Poulenc, la segunda con todos, pienso en Kate Millett, ¿no? En el feminismo que instala además el enfoque de género en las políticas públicas, ¿no? Lo que es la mujer en el desarrollo, ¿no? Y la tercera ola, que es la postestructuralista, feminista, no se sabe si es un posfeminismo, sus referentes todavía no lo mencionan así, pero que nos permiten también empezar a visibilizar algo que es una deuda, ¿no? Nosotras estamos trabajando actualmente en cómo pensar las instancias de atención, que generalmente las áreas de género históricamente tuvieron como destinatarias a mujeres cis, ¿no? Entonces, cómo pensar no solo las masculinidades, que ya tienen como 20 años en Argentina, bueno, en Decidir hay referentes sobre el tema, sino también pensar qué se hace frente a la especificidad que plantean las subjetividades de las disidencias, ¿no? Lo menciono así, hay algunos nombres ahí que son sustanciales, ¿no? Como Paul Preciado, Judith Butler, Leticia Sapsay, Dean Spain, que son grandes referentes que tenemos que leer y problematizar en nuestras propias prácticas, ¿no? Bueno, en la siguiente hay otras, solamente voy a tomar imágenes, bueno, unas de Mauro Cabrón, otras de Pedro Lemebel, y otras de Val Flores, una referente acá en La Plata, una neuquina, que hablan justamente en términos disruptivos, las necroprácticas, porque no podemos normalizarlas, pero también, y esto se lo debemos al psicoanálisis, ¿no? ¿Qué hacemos con la alteridad? ¿Qué hacemos con la diferencia? Porque en general lo primero que aparece es el rechazo, ¿no? No, esta es una línea solo pensada para mujeres, no, este área solamente contempla situaciones para mujeres cis. Entonces es muy importante pensar cómo nos interpelan, ¿no? Todo el enfoque de descisexualización que trabaja Millet en la actualidad, y todos los enfoques que nos vienen a decir, bueno, ¿qué hacemos con lo que consideramos del orden de la alteridad? Porque hay un marco de inteligibilidad, un modo de pensar la sociedad que todo lo que es distinto lo configura en tanto otro, ¿no? Entonces Val Flores dice, bueno, ¿qué gestos disruptivos vemos frente a esto? ¿Y qué podemos hacer en la práctica? ¿No? Que eso es el mayor desafío, nos rompemos la cabeza tratando de pensar, bueno, ¿qué pasa en las masculinidades lésbicas? ¿Cómo se juega el ejercicio de la violencia entre lesbianas? ¿Qué pasa con el colectivo trans travestis, ¿no? Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en relación a los travesticidios y transfemicidios ya no se pueden pensar como, bueno, ¿qué hacemos después con el acompañamiento de la familia? Porque tenemos que acompañar una red de cuidado amoroso, a una cuestión más vinculada con el afidamento por las situaciones propias de este colectivo, ¿no? Entonces, como para ir avanzando, no en la siguiente diapositiva, sino en la otra, contar un poco algunos aspectos técnicos de las intervenciones, ¿no? Voy a ser breve en esto, pero sí voy a tomar algunas cifras porque creo que el análisis, nosotros hicimos un análisis cuantitativo y cualitativo, pero el análisis cuantitativo habla por sí solo, ¿no? Así que en la siguiente diapositiva, un poco lo que nos resulta como más necesario, lo que se viene trabajando, por ejemplo, desde agencias internacionales, es poder tomar medidas en la evaluación del riesgo, por un lado, pero también en la gestión del riesgo. Y es un concepto un poco complejo, porque la gestión del riesgo inevitablemente nos vincula con las fuerzas de seguridad y con la administración de la justicia, porque por ejemplo para hacer un traslado a una mujer durante el ASPO había que contar con un móvil policial para que la mujer llegue al retén, para explicarle que esa mujer tenía que salirse de esa provincia para ir a otra, o para ir a otro país, porque hemos hecho traslados. Amanda Locina, que es la referente, que estuvo a cargo de todos los traslados en el ministerio, ha repatriado mujeres a Bolivia, Paraguay, Uruguay. Es decir, cómo gestionamos el riesgo
sin caer como en el límite frágil de, bueno, vamos a hacer lo mismo que las fuerzas de seguridad. ¿Y qué pasó también con las fuerzas de seguridad cuando ahora hay toda una resolución nueva en donde las comisarías de la mujer y la familia, bueno, pertenecen a la superintendencia de género, ¿no? No directamente a la estructura del Ministerio de Seguridad? Y es un poco algo que estuvo en el origen de las políticas de la Comisaría de la Mujer y la Familia, que fueran de género, de atención con enfoque de género, pero que eso también se fue desvirtuando porque es lo preocupante de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces es muy importante detectar y valorar la violencia, poder pensar cuándo gestionar el riesgo, pero de una efectiva, es decir, no tomando la retórica de las fuerzas de seguridad, sino haciendo uso de ese recurso. ¿Pero para qué ese recurso? Por ejemplo, en general, lo que ocurre mucho es que no siempre, ni en el caso de la justicia, en las comisarías participa gente jerárquica de las reuniones de la articulación territorial. Y esto es muy importante para poder construir un marco cognitivo común, por ejemplo, en las mesas locales, ¿no? Y todo lo que supone implementar intervenciones adecuadas en la urgencia, que es un gran problema, porque por un lado es este riesgo de la gestión de riesgo, valga la redundancia, y por otro lado es el post, ¿no? ¿Cómo podemos repensar esto? Porque necesariamente implica un momento posterior de articulación, de categorización, ¿no? En la actualidad se escucha mucho, y quienes venimos trabajando hace mucho en esta problemática, vemos que es necesario un momento de distancia, ¿no? No solamente por el famoso burnout, sino también porque es cómo vamos a teorizar los trastocamientos que presenta la violencia por razones de género. Solamente a partir de ese momento de poder llevarlo a otra instancia formal de pensamiento es como podemos mejorar y generar otra praxis, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva se ven como algunas dimensiones que es importante tener en cuenta, como la red vincular, el ciclo de la violencia, los programas sociales, el acceso a empleo. Piensen que venimos de 4 años donde en general el territorio fue arrasado en relación a estas posibilidades, ¿no? Poder tener un Estado presente hoy nos permite poder pensar en el potenciar trabajo, en el acompañar, en todo lo que va a ser y que ya se lanzó, que es el programa Comunidades, que permite fortalecer el primer nivel de accesibilidad, que es el territorio, o sea, los colectivos feministas, acciones de la sociedad civil, en articulación con el nivel municipal. Bueno, todo esto es posible porque estamos también repensando que esto se convierta en una red de afidamento, ¿no? Esto que decían las feministas italianas, no podemos nada más que con áreas de género, sino esta red de cuidado amoroso lleva de nuevo la potencia política para pensar también el diseño de políticas públicas. Entonces voy a avanzar un poco más y voy a ir a la siguiente diapositiva, Claudia, donde está género y determinantes de la salud. Hice este recorte ahí. Porque, sí, ahí, perfecto. Porque nos parecía importante, venimos haciendo desde el Ministerio un montón de ciclos de formación con el sector salud. El sector salud es un lugar privilegiado para poder detectar las violencias y parece algo como que es muy repetitivo, pero no dejamos de pensar que hay como 3 grandes aspectos que tenemos que fortalecer, que es, bueno, en las entrevistas, en los espacios donde trabajamos, que no tiene que ser nada más que la guardia o el servicio de traumatología, sino en cualquier espacio, poder brindar información, poder conocer las herramientas, las direcciones de género. Bueno, poder tener hoy un ministerio nos permite pensar en todo un organigrama y un respaldo de recursos presupuestarios, de recursos técnicos para pensar múltiples alternativas, ¿no? Entonces, informar sobre esto en cualquier contacto que tengamos con una persona en situación de violencia de género es sustancial. Poder pensar también en el riesgo en grupos específicos, no solamente por la situación etaria, sino por la trayectoria biográfica,
y pensar el primer nivel de accesibilidad, que parece como, bueno, es la trinchera, hay una cuestión que se desplaza del barro a esto de como pensar despectivamente la trinchera cuando es la trinchera la que marca la línea de las políticas públicas, de la producción de información, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pensar, porque hay una queja constante que se escucha, que es, bueno, estoy cansada de esto porque tengo mayor potencial, puedo estar en otro lugar, pero también tiene que ver con la eficacia simbólica de las violencias, es decir, pensar que nuestras intervenciones en la trinchera, entre comillas, no tienen el valor que tienen otras intervenciones, ¿no? Entonces me parece que esto es fundamental, ¿no? Voy a avanzar 2 diapositivas, Claudia, eh, para pensar algunas cuestiones que me parecen sumamente importantes, y que es que cuando hablamos del espacio de la salud y cuando hablamos de este lugar que es privilegiado para poder pensar las violencias, tenemos que pensar también en el cuidado, ¿no? Que se habla, bueno, hay un paradigma vigente del cuidado, el cuidado está hace también como 20 años en las discusiones, pero me parecía muy importante esto porque es también subversivo. Poder pensar que quienes van a diseñar la política pública son las propias usuarias, les usuarias, también es construir una nueva narrativa en la construcción estatal, ¿no? Y esto nos permite pensar en la identidad social que tienen estas narrativas, en cómo las violencias requieren de una epidemiología que es sociocultural, ¿no? Que tienen que ver también con el cuidado, y cómo eso también opera en la identidad personal, ¿no? Esta cuestión de la posibilidad de la escucha, ¿no? En el caso de la línea 144 hay un montón de llamadas que tienen que ver con sostener la escucha, que también están asociadas a cuestiones vinculadas con el diagnóstico diferencial, con el padecimiento mental, pero es muy importante empezar a entender esto, ¿no? La escucha también ha sido como vinculada a lo feminizado en términos de lo peyorativo, ¿no? Y es fundamental para poder pensar la experticia, ¿no? Para poder pensar que la escucha es sustancial y tiene que ver con poder problematizar recursivamente cómo estamos pensando las intervenciones frente a las violencias. Avanzo, Claudia, no sé si... Acá solamente voy a mencionar algo que nos parece importante, que es que en general quienes padecen situaciones de violencias por razones de género, especialmente las mujeres cis, tienen un 60% más de posibilidades de encontrar enfermedades, ¿no? Y esto es interesante porque así como es que tenemos que atender a las emociones, también aquello de la semiótica del cuerpo aparecen los signos y síntomas de violencias de género. En espacios de salud, ya sea en hospitales provinciales, en la atención primaria de la salud, o en nuestros consultorios, también es importante tener en cuenta esta lectura, ¿no? Hay una semiótica de las violencias que es necesario contemplar, y por eso es tan importante la problematización recursiva, ¿no? En términos de, bueno, ¿cómo podemos pensar esto en les narrativas? ¿Cómo podemos pensar esto en consecuencias fatales, que son suicidios, los suicidios también, que a veces son instigaciones al suicidio, pero también en otras consecuencias que se van cronificando, porque esa es otra de las características que tiene la violencia de género, y que también tiene que ver con la legitimidad de las violencias en la pedagogía de la crueldad de las masculinidades, pero también afectivo del deseo de los sujetos que están... Me parece que es importante esto para pensar ahora las cifras, ¿no? Voy a avanzar la siguiente diapositiva que dice caracterización. Y esto simplemente voy a leer algunas de las caracterizaciones de la violencia más extrema, podemos decir, que no llegó a terminar con la vida de estas llamantes, pero que sí nos da la pauta de cómo se está produciendo el fenómeno, sobre todo con el aumento que hubo en el marco del aislamiento preventivo social y obligatorio, ¿no?
En este caso, solamente mencionar que, por ejemplo, en la línea 144 se atendieron 9.085 llamadas. De esas llamadas, 443 presentaban en algún momento de la biografía de estas mujeres un intento de femicidio, a veces múltiples intentos de femicidio, ¿no? Poder pensar con enfoque de género permite también comprender cómo se van dando las situaciones de Hola, me parece que la perdimos a Irma, ¿no? Ahí está. No te estamos escuchando muy bien, Irma. Por ahí lo último, si lo puedes repetir. A ver, ahora Irma. La salida. ¿Se escucha ahí? Ahí te estamos escuchando ahora. A ver. Bien. Sí, hubo como, yo veía que estaba todo congelado. Ajá. No, comentar en relación a esto que No, ahí se volvió a congelar, Claudia. Ah, bueno, yo estoy viendo la presentación y no veo el resto, así que. Quizás no tiene buena señal, por eso es que va y viene en el lugar Ajá. donde está. A ver si lo puede resolver. Esperamos unos minutos. Ahí está hablando. Por eso no debes tener buena señal, Irma. ahí veo de nuevo la imagen. Ahí veo la imagen. Bueno. Perfecto. Bien. Voy a continuar con los siguientes datos. Hay uno que habla sobre los femicidios y los intentos de femicidios. La localidad que más presenta es la localidad de La Plata, y después sigue General Pueyrredón, después vienen algunos distritos del conurbano bonaerense. Y es interesante esto porque también la reconfiguración estatal permite abrir la demanda, por eso no es casual que La Plata se presenten tantos casos, ¿no? Toda esta información forma parte de lo que va a ser el Registro Único de Casos de Violencia de Género, que en la provincia de Buenos Aires va a estar a cargo de Sigrid Hein, que es la directora provincial del Registro Único de Casos de Violencia de Género. Sigrid, con todo su equipo, producen de manera sistemática todos estos datos estadísticos en función del registro de la carta de llamadas de la línea 144 de provincia. Bueno, voy a avanzar un poco más. En la siguiente diapositiva lo que se observa son las edades, que también podemos hacer un análisis en relación a esto que decíamos, bueno, cuáles tienen que ver con el momento de posibilidad de gestar de determinados cuerpos, pero también su corrimiento y cómo también en función del grupo etario van adquiriendo otras características las violencias, ¿no? A mayor edad, por ejemplo, se ve más la presencia de las violencias de todo el grupo familiar. Ni hablar cuando hay situaciones de discapacidad o hay situaciones de la vulnerabilidad. Bueno, ahí perdimos a Irma de nuevo. A ver si vuelve. Te perdimos de nuevo hace un momento, Irma.
¿Se volvió a congelar? Ahora te estamos escuchando. Bien, bien. Ahí se Sí, escucha. estabas hablando de la... Sí, estabas planteando que coincidía con la edad reproductiva, el mayor porcentaje de mujeres que han sufrido intentos de femicidio y que llamaron al 144, ¿verdad? No, se vuelve a perder. Se vuelve a perder. A ver si la localizamos nuevamente a Irma. Sí, voy a apagar la cámara Sí, por el audio. perfecto. Ahí se te escucha bien. Porque por ahí Nosotras es por también eso. apagamos la cámara, Irma. Bueno, ahí Bueno, por ahí mientras vuelve Irma, nos parecía muy ahora valioso sí este se tema. A escucha. ver, sí, a ver. Bien, ahora me estoy conectando también por la compu por las dudas, pero me parece que apagando la cámara sí se escucha mejor, ¿no? Ahí te escuchamos perfecto. Bien. Bueno, volviendo con los factores de riesgo, un poco volver a caracterizar el tema de la edad de las personas en situación de violencia de género, porque tanto la identidad de género como la edad nos dan muchísimos datos para pensar las características específicas que tiene el fenómeno, más teniendo en cuenta, digo, esto no lo podríamos pensar con el colectivo LGTBIQ+, pero sí podemos pensar cómo también con las mujeres cis especialmente hay un trastocamiento en relación a las edades y a lo que ocurre especialmente con la violencia de todo el grupo familiar, ¿no? Que eso también es muy significativo. Bueno, voy a pasar a otro tema y Claudio, vos me vas diciendo cuándo cortar, por ahí después hay diapositivas que tienen que Sí, ver más con las imágenes, porque la siguiente diapositiva habla de algo que está vinculado con esto, porque para el título es el ejercicio de cuidado, que es la siguiente. bueno, perfecto. Piensan que, bueno, es un cambio de tema radical, pero no, tiene que ver justamente porque cuando leemos, bueno, cuestiones como, por ejemplo, las grandes características que tienen los intentos de femicidios es que presentan amenazas de muerte, uso de arma blanca, situaciones de asfixia. Los relatos de las personas en situación de violencia de género son narrativas de muchísimo dolor, como es la narrativa que visibiliza las necroprácticas. Entonces es muy importante pensar, bueno, el ejercicio de cuidado de los que cuidan. Hay mucha bibliografía sobre el tema, pienso sobre todo en Irene Friedman, que es una referente que viene haciendo muchas supervisiones de equipos para pensar esto por un lado, del sujeto épico que sostenemos con el afán de transformarlo todo, cuando también nuestra propia subjetividad es limitada para poder abordar semejante caudal de sufrimiento, pero también esto de la subjetividad heroica que ya marcaban, bueno, Ulloa, Pichon Rivière. Entonces es muy importante pensar el cuidado en términos estratégicos, cómo vamos a pensar tanto estrategias como evaluaciones externas, espacios de covisión,
cómo podemos construir instrumentos también, por ejemplo, la escritura de los casos es un modo de pensar recursivamente las situaciones frente a las que nos enfrentamos, y también pensar como tácticas personales. Me refiero a que esto no tiene que ver solamente con cómo nos posicionamos frente al discurso del sufrimiento, sino también con poder pensar la experticia, ¿no? Cuando insistimos en la transversalización del enfoque de género, en las capacitaciones y en los recursos técnicos para abordar las violencias, tiene que ver también con esta cuestión, ¿no? Con poder pensar las situaciones de salud y salud mental de aquellos que nos dedicamos al abordaje de las violencias por razones de género, ¿no? Entonces, a continuación solamente voy a presentar como a grandes rasgos cómo opera esto en uno de los colectivos también más invisibilizados, que son las mujeres privadas de libertad, también las masculinidades, y ya vamos a ver por qué, pero poder pensar que la invisibilización de este colectivo también va de la mano del cuidado, ¿no? Y cómo tenemos que impulsar nuevas retóricas del cuidado, poder repolitizar las prácticas de cuidado, porque el incremento del 70% en los últimos años de mujeres privadas de libertad también tiene que ver con la posibilidad o con la estrategia de conciliación del cuidado, ¿no? A veces con un ingreso que es propio de la economía ilegal, como la venta o la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, pero también como una salida de ingreso que permite sostener toda esta red de cuidado que llevan adelante estas mujeres, ¿no? Entonces, solo contarles en la siguiente diapositiva la estrategia metodológica que vengo trabajando tanto desde intervenciones en talleres como también desde la investigación. En mi tesis doctoral yo trabajé esta idea de las mujeres privadas de libertad como hacedoras de memorias, porque de alguna manera ellas son parte de una construcción narrativa que siempre ha estado invisibilizada, que son las mujeres más vulnerables, las mujeres pobres, las mujeres con padecimiento mental, que además la única cara visible del Estado es la del Estado punitivo, y en una triangulación, es decir, lo que ellas me dijeron, lo que pasaba en la administración de la justicia, en los expedientes judiciales, y también lo que decían funcionarios, ya sea del Servicio Penitenciario de Salud, del Ministerio de Justicia. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí como trabajar algunas cuestiones claves que aparecen en ellas. Claudia, voy a seguir a la diapositiva que habla del ejercicio de cuidado. Sí. Bueno, ahí hay algunas imágenes de intervenciones en una unidad penal de mujeres que presentan padecimiento mental, y me interesaba particularmente centrarme en esto, porque aquello que fue invisibilizado, que parece que no tiene importancia, como es la dimensión del cuidado, es nodal para poder pensar el Estado, para poder pensar las prácticas frente a las violencias y también las resistencias, ¿no? Yo tomo esta idea de Laura Pautasi del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, para pensar los lazos sexoafectivos de las mujeres privadas de libertad como una retórica de cuidado, que tiene que ver con el afidamento, es decir, con la confianza que se produce entre ellas, pero también con el trabajo de las emociones, ¿no? Y es muy significativo porque esto que a veces, bueno, en los talleres, en las intervenciones, nosotros lo hacemos desde el teatro, desde el psicodrama, desde la literatura, desde la escritura, pero también aparecen los varones, ¿no? Digo, para poder pensar esto que Cecilia Luque trabaja, ¿no? De queerizar los términos, como tomar lo que hace la teoría queer, de subvertir los modos en que con algunos términos con que nos designan peyorativamente también los podemos subvertir, y también podemos pensar esta estrategia de afidamento en las masculinidades. Yo voy a hablar de las masculinidades de personas privadas de libertad, pero creo que también es posible pensar en las lógicas que tienen, por ejemplo, los colectivos de varones antipatriarcales, bueno, los varones que hoy en día frente al asco también sienten como la vulnerabilidad propia del virus afuera, ¿no? Que es lo que dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? La pedagogía del virus, ¿no? Lo que nos va a dejar. Entonces, para seguir con esto, quería tomar algunas voy a mostrar nada más que algunas de
de las narrativas de ellas y de las narrativas de funcionarios, ¿no? Donde algunos dicen, bueno, como se quedan solas, hay algo que tiene que ver con la culpa que está en juego en ellas, ¿no? Con esto de que no solo que nadie las visita, sino que no me vengan a visitar porque me da vergüenza quedar detenida, porque me da vergüenza ser mala madre, porque me da vergüenza la punición de la situación de ser mujer, de ser pobre, de tener un conflicto con la ley. En la siguiente diapositiva hay una imagen de Adriana Lestido, donde habla de las emociones y cómo poder pensar esto que vivimos de manera exacerbada cuando pensamos en las mujeres privadas de libertad, que son las emociones de miedo, dolor y vergüenza, que si lo pensamos son las emociones que muy eficazmente el patriarcado nos ha inculcado y que forma parte de nuestros mecanismos psíquicos de sujeción, ¿no? Voy a avanzar, Claudia, pero por una cuestión de tiempo. Sí. Ya te digo a cuál diapositiva, a la de la número 37. Es como un salto abismal lo que voy a hacer. Voy a recuperar. Está bien. Después, bueno, Y podemos, Irma, redondear hasta las 19, así tenemos un ratito para intercambio, ¿no? Tenemos unos 4 o 5 minutos más. La 37. Sí, porque solamente para contar algunas de las prácticas que venimos haciendo frente a las masculinidades, que es poder pensar esta cuestión del afidamiento en varones a partir de la escucha, y poder pensar también como cuerpos aliados para poder subvertir la crueldad, ¿no? Cuando hablamos de la construcción de las masculinidades, que hablamos de una construcción sociocultural, histórica, política y económica, es muy interesante poder pensar, bueno, qué subversiones tenemos al alcance para poder empezar a desarmar esto que tiene que ver con lo que se conceptualiza como la falotopía, ¿no? Es decir, los varones presentan cuerpos y narrativas de dominio. Y esto supone un esfuerzo de intervención que es como desarmar las masculinidades, ¿no? Las masculinidades obviamente hegemónicas, que tienen un gran sustrato de violencias propios de que también las necroprácticas, esto de infringir dolor, es lo que constituye la subjetividad masculina, ¿no? Por eso pensarlos como aliados y pensar, y ahí voy a saltar a ya te digo, Claudia, cuál, a la diapositiva 46, que es pensar estas disputas, ¿no? Cómo pensar intervenciones que tienen que ver no solamente con el régimen de género en relación a las pedagogías de la crueldad, sino también las articulaciones estratégicas ahí. Contarles nada más que a partir de una experiencia que venimos haciendo con un equipo de rugby en el año 2017, implementamos un dispositivo de escritura psicodramática y narrativa con varones jóvenes de 18 a 21 años, en articulación con un programa que se llama PIADJA, del Servicio Penitenciario Bonaerense, e incluimos como un momento necesario de la práctica clínica un grupo terapéutico. Todo en un mismo momento que nosotras consideramos como un modo también de subvertir el tiempo, porque el servicio penitenciario, el primer control que hace es sobre el empleo del tiempo, sobre el empleo de los cuerpos y de las sexualidades, ¿no? A partir de esta instancia, lo que empezamos a trabajar durante, ya van a ser 3 años de manera sostenida con un equipo de compañeros de distintas disciplinas, son construcciones clínicas y también construcciones narrativas para pensar las masculinidades de los varones privados de libertad. Bueno, este año empezó a ser una política pública del Ministerio de Justicia. Nosotros venimos trabajando desde la extensión universitaria y como retomando esta idea de problematización recursiva, quiero como volver al inicio, porque una de las primeras preguntas que empezamos a situar con los varones es si podían ser amados, qué tipo de sexualidades ejercían, cómo aparecía la prostitución en ellos como una forma de sustento de su masculinidad ya no tan hegemónica, sino una masculinidad que está en disputa, que quizás podríamos en algún momento llamar disidente, en términos de que
rompe con el modo en que concebimos los modos de ser varón, y que nos permitía también entender, y esto fue súper interesante porque las construcciones más desde el psicoanálisis tienen como cierto sesgo, ¿no? Y discutir con la teoría queer, con los desarrollos feministas y de los estudios de masculinidades y el psicoanálisis, bueno, fue arduo, lo empezamos a hacer desde la trinchera, es decir, esto de poder pensarlo desde la intervención clínica para empezar a conceptualizar, ¿no? Y ahí surgió un término que venimos trabajando, que es el de ficción sogramática, es decir, cómo podemos rearmar las narrativas de estos varones inscritas en el cuerpo, ¿no? Porque la idea de falotopía es un territorio de ejercicio de la crueldad, de ejercicio de las necroprácticas, que los varones casi en desplazamiento metonímico con el Estado también refuerzan, fortalecen, practican de manera sistemática, ¿no? Entonces, me parecía importante como contar esto como una práctica que consideramos de subversión. Hay otras que tienen que ver, bueno, con las construcciones narrativas de las mujeres privadas de libertad, pero bueno, contarles esto para poder retomar las discusiones, los debates en el encuentro. Bueno, justamente esto último que traes, Irma, está vinculado a ver qué tengo que... ahí está, ahí recuperé, ¿no? ¿No está la presentación? Perfecto. Irma, esta experiencia que traes de trabajo con varones en el sistema penal está vinculada a una de las preguntas o señalamientos que hacía en el chat Tamara, que tiene que ver con qué camino tenemos, plantea ella, para disminuir la crueldad, ¿no? Me parece que en tu última parte de la exposición algo de esto nos aportás. Por ahí si querés comentar algo más. Sí, es muy complejo el trabajo con las fuerzas de seguridad porque con las fuerzas de seguridad y con el servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Una de las propuestas con el servicio fue, que nos está costando mucho, es habilitar espacios de discusión con aquellos actores que trabajan con los varones con quienes nosotros trabajamos, ¿no? Y ha sido muy difícil, porque no solamente es poder entender que la cárcel se organiza en función de la matriz exogenérica, no solamente por los pabellones, ¿no? Cómo actúan, cómo piensan a las personas privadas de libertad, las intervenciones que hacen, pero también poder desarmar esta cuestión punitiva, ¿no? Que aparece incluso en cuestiones muy sutiles, como cuando nosotros empezamos a hablar sobre el amor, hubo mucha resistencia, más me parece por el servicio penitenciario que por los propios jóvenes, como para nosotros fue como sumamente, fue complejo en términos técnicos, pero muy accesible trabajar en grupos terapéuticos, que por ahí podría ser un prejuicio, ¿no? Pensar tanto con mujeres con padecimiento mental, con mujeres de todas las edades sin padecimiento mental, como también con varones, ¿no? Y hay otra cuestión que es que dentro de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario, todo aquello que se piensa del orden del género es algo que también está denostado, ¿no? Pensar a alguien que va a la Comisaría de la Mujer y la Familia a hacer prácticas es alguien que en muchos casos se pensó como, bueno, casi como un castigo, podríamos decir. Eso ha cambiado, en los últimos 10 años por lo menos ha cambiado mucho, pero es un desafío porque es poder repensar que el sistema punitivo se arma en función de la matriz exogenérica, que no tiene que ver solo, que bueno, la matriz exogenérica como primer modo de ordenamiento del poder y del castigo, ¿no? Se vienen Tal realizando, desde el Ministerio se vienen realizando espacios de formación de personal jerárquico, no solo en el marco de la ley Micaela, sino también de personal jerárquico del servicio penitenciario bonaerense. Nos ha tocado trabajar con estereotipos de género, con mitos sobre las cuestiones vinculadas con la identidad de género, pero es algo muy incipiente. Hay que
como repensar todo el Estado punitivo desde la matriz sexogenérica. Bueno, Justamente, algunos de los... Sí, adelante. Paola también en el chat comenta en relación a lo que estaba mencionando Irma, esto que es incipiente, es empezar a rupturar con esa estructura tan vertical, si se quiere, tan binaria, que las capacitaciones de la policía todavía no todos están muy capacitados, ¿no es cierto? Por eso me parece como muy interesante todo este aporte que se abre y que se amplía. De la policía y del Estado en general, ¿no? Porque es la construcción, con las armas del amo no desarmarás las construcciones del amo, ¿no? Y nos pasa, ahora tenemos un proceso muy arduo de capacitación de los departamentos de personal de todas las instancias gubernamentales de la provincia de Buenos Aires, y una de las grandes deudas justamente tiene que ver con personal que cuente con formación en enfoque de género, de masculinidades. En teoría queer ya es como de avanzada, ¿no? Pero pensemos solamente en el enfoque de género, ya eso es una deuda. Y pensar, por ejemplo, estamos pensando herramientas técnicas como que muy básicas en relación al enfoque de género, de intervención y didáctico-pedagógicas también, porque el diseño de políticas públicas con enfoque de género también tiene una especificidad. Tal cual. También planteabas hace un rato, cuando hablabas de salud, que por ahí es uno de los campos que yo más conozco, que no está como jerarquizada, ¿no? La tarea, esto que decías, de todos los operadores del Estado, el que va a la comisaría de la mujer es como un rango menor, el que se dedica a determinadas tareas en algunos de los ámbitos gubernamentales, ya sea de salud o de justicia también, pareciera ser que son como tareas hasta ahora poco jerarquizadas, ¿no? Tendríamos que seguir acompañando estas políticas e ir viendo cómo sus impactos nos van a colocar, ¿no? Nos van a reponer un lugar central, tanto en la investigación como en la intervención, en la docencia. Y también poder transversalizar la violencia de género, es decir, que todos quienes estamos en el Estado tengamos herramientas para poder simbolizarla, identificarla, ¿no? Porque es cierto lo que decís, Claudia, de que es como una metáfora esto de pensar la trinchera y pasa con las guardias, la urgencia, la atención primaria de la salud, ¿no? Y yo creo que es la eficacia que tiene el patriarcado, por un lado, y la eficacia simbólica que tiene la violencia de género en términos de la intervención estatal, ¿no? Que sería... Ahí te perdimos lo último. Ahí sale, Claudia. ¿Ahí se escucha? Sí. Ahora sí. Que es un poco rejerarquizar la escucha o profesionalizarla, tiene que ver con rejerarquizar estas intervenciones, ¿no? Que requieren de muchísima experticia. Tal cual. Y también por ahí pensaba en todos estos canales para recuperar las experiencias de las mujeres, ¿no? Cómo podemos seguir contribuyendo a producir información sensible, útil, y que tenga esa capacidad de reflejar las vivencias de quienes están padeciendo estas situaciones, ¿no? Como para que esa voz pueda impactar de alguna manera con sus necesidades, con sus requerimientos, impactar en las políticas, ¿no? Como que siempre me parece que seguimos como necesitando estos canales aceitados de participación. Porque las mujeres después a los consultorios entran de a una, a las oficinas de justicia o de seguridad entran solas, ¿no? Somos todo un movimiento que estamos como produciendo grandes cambios y que eso lo vemos de 2015 para acá mucho más claro, pero también necesitamos estos diálogos, ¿no?
la política pública, con las posibilidades de encontrar el lugar de estas voces. Sí, es un poco lo que ocurre también, bueno, ahora con el debate de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Es poder pensarlo como un problema de política pública, pero que tenga la impronta de las socorristas, ¿no? Ese diálogo que ahora está en discusión en la agenda pública es un poco el diálogo para poder pensar el Estado, ¿no? Desde una posición del Estado en tanto potencia posible, pero también podemos irnos más al costado más anarquista de con las armas del amo no se puede deconstruir el patriarcado, pero sí es posible pensar estas subversiones, ¿no? Esto de disruptivo. Y esto que aparece que en realidad es una discusión del campo de la salud. Cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, en situaciones como las enfermedades crónicas, las situaciones de VIH, que también se ha cronificado en la actualidad, poder pensar las narrativas de usuarios es algo que se debería desplazar a todas las instancias del Estado. Pienso en cuestiones de acceso a hábitat, infraestructura, acceso a empleo, ni hablar de la educación, ¿no? Pero que bueno, se ve más visible en la salud. Digo, esto que está pasando mucho con pensar nuevas retóricas, ¿no? Pensar, hay muchos movimientos de artistas, porque esta cuestión de la intervención con el arte es súper potente, ¿no? Que muestran otros modos de pensar, no sé, enfermedades terminales, otros modos de pensar la cárcel, otros modos de pensar aquello que ha sido construido como el enemigo, como la alteridad imposible de dialogar, ¿no? Y un poco ocurre también con las personas en situación de violencia de género, ¿no? Tal cual. ¿Alguien quiere hacer algún otro diálogo o comentario? Bati. No, la verdad que, bueno, sabes, Irma, que en mi caso, dentro de la asociación, soy parte del equipo que atiende, que trabaja con varones, con masculinidades, entonces, obviamente que cada uno dentro de esta escucha que hablamos, afina más todavía cada palabra que mencionás, cada mensaje que me parece sumamente enriquecedor, interesante. Siempre que uno, cuando dice que que hablan trabajan con varones, se entiende que estamos pensando en las mujeres, se entiende que estamos poniendo nosotros también el cuerpo, la forma de pensar, la forma de trabajar, para que baje el nivel de riesgo. Y en términos de varones privados de la libertad, estoy acompañando hace 3 años al Centro de Contención Penal Juvenil, y en el marco que vos justamente comentabas, esta cuestión de la alteridad, de la trinchera, de estos discursos que suscitan, realmente estoy como muy de acuerdo en esta forma de ver de qué manera cambiar la emocionalidad, ¿no es cierto? Cambiar la subjetividad, fundamentalmente para bajar el riesgo, cambiar este modo de sentir, de pensar y de actuar en estas lógicas de esto que uno lo ve, que parezca muy teórico, pero que en la cotidianidad se representa en el discurso, se representa en la práctica, se representa en el respeto, se representa en la libertad. Sí, esto que vos decís, María, es fundamental porque una de las cuestiones que aparecen en las trayectorias de varones privados de libertad tiene que ver con, bueno, son vidas precarias que se les exigió cierto ejercicio hegemónico en el cuerpo, en los discursos, en las emociones, que eso ha sido también un factor de riesgo para la propia vida de ellos, por algo también podemos pensar el conflicto con la ley, y cómo eso se traslada también a los lazos sexoafectivos, ¿no? Esto que pensamos nosotros, lo primero que les proponíamos en el grupo terapéutico que coordinamos con Belén María Escurrena es, bueno, si eran pasibles de ser amados, ¿no? Esta cuestión que parece una pregunta nimia es nodal, porque la vida precaria, hoy cuando vemos, por ejemplo, la imposibilidad de duelo en situaciones de asco, en determinados contextos socioeconómicos, también eso nos permite pensar qué está pasando en las masculinidades en contexto de encierro punitivo, ¿no? Bueno, poder pensarse pasible de amor tiene que ver también con una construcción de una masculinidad hegemónica
en contexto, ¿no? Interseccional, en términos económicos, políticos, territoriales, ¿no? Y es un trabajo arduo, artesanal, pero hay que hacerlo, porque las masculinidades que hoy ustedes vienen trabajando hace años en este tema, hoy ya es como, empieza a ser una política de Estado, digo, hay una dirección provincial que está a cargo de Ariel Sánchez, que es Dirección de Promoción de las Masculinidades para la Igualdad de Género, que habla también de la gran deuda que tenía el sistema integrado de políticas públicas de abordaje de las violencias, ¿no? Estás muteada, Clau. Perdón, Tamara como que resume en una pregunta, ¿por qué matan a las mujeres? Yo creo que algo de lo que venía trayendo Irma, de las necroprácticas, ¿no? Las prácticas de muerte, este mandato del varón a ejercer su masculinidad como dominio, como tomando al otro, a la otra, ¿no? Me parece que por ahí algo de esto responde en parte a la gran pregunta que se hace Tamara, porque lo cierto es que los varones también se matan entre ellos, ¿sí? Las estadísticas lo que muestran es que los asesinatos y los accidentes por situaciones de violencia ocurren entre varones, pero lo cierto es que las mujeres estadísticamente no es significativo que quiten la vida a los varones, ¿no? Sino que ellas son quienes son las víctimas. También habíamos pensado algo vinculado a esta cuestión del dominio. Antes cuando charlábamos con Irma, y que tenía que ver con que muchos de los femicidas se suicidan, ¿no? Esta cuestión de que si no sos mía no sos de nadie, y si no te tengo, si no logro ese dominio, pierde mi razón de ser, ¿no? Algo así. Sí, además tiene que ver con esta cuestión de el borramiento de la mujer como sujeto, ¿no? Que empieza también en el mecanismo psíquico, ¿no? Esta idea del sujeto en sujeción que plantea Butler para pensar los mecanismos psíquicos que aparecen en cómo se piensan las narrativas de amor. Hay un libro muy interesante de Eva Iluz que hace todo un análisis sociológico, ¿no? De por qué duele el amor y qué es lo que pasa, ¿no? En las prácticas de los lazos sexoafectivos, que es también algo que tenemos que trabajar muchísimo en nuestras propias políticas cotidianas. Irma, Solcito preguntaba si hay estadística de las mujeres que son manipuladas que llegan al suicidio. No es un dato que hemos trabajado en los últimos informes, pero sí se viene, algo que es sistemático es que la mayor modalidad de violencia que aparece es la psicológica. Lo que sí hemos identificado en un trabajo que hicimos, bueno, en este informe de intentos de femicidios, es que una de las prácticas que aparece como mala praxis de la justicia son las carátulas, donde en muchos casos aparecen lesiones graves, por ejemplo, y un gran trabajo que se hizo desde la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos fue poder cambiar las carátulas, como por ejemplo la de instigación al suicidio. Pero es un trabajo, no sé si recuerdan el caso Mariana Condorí, que se convirtió como en un caso de litigio estratégico, porque es poder cambiar una retórica también en la administración de la justicia. Ya fue toda una conquista poder pensar al femicidio como un agravamiento, poder pensar el femicidio más allá del contexto de una pareja en términos tradicionales, y hay un gran debate en relación a la instigación al suicidio y un debate que tiene que ver con las carátulas, el modo en que se toma esto, porque pensemos que también en estas violencias extremas no se toman bien los testimonios, la cámara Gesell, hay un montón de dificultades, por ejemplo en las medidas cautelares, ¿no? La mayor parte de las víctimas de femicidios tienen todas múltiples medidas cautelares, que
que creo que tiene que ver con esto que marcabas, Claudia, en relación a que el otro es un objeto, ¿no? Y que hay un corrimiento y un trastocamiento constante de las violencias donde ya no opera ningún límite, o sea, ni los oficios por exclusión del hogar, ni la restricción perimetral, ¿no? Porque es parte también de una construcción política de las masculinidades, hoy, ¿no? Y frente al fenómeno de las violencias. Irma, preguntaba Malena, aprovechamos el minuto también para contarles que Malena va a estar el próximo viernes en la próxima ronda. Ella recordaba que ayer, 19 de noviembre, fue el Día Internacional en contra del Abuso Sexual en las Infancias. ¿Y qué sucede con los ofensores sexuales en las cárceles? Si hay tratamientos, pregunta. Bueno, en relación a eso, voy a hablar por lo que conozco de la investigación, no porque haya intervenido en ningún programa, pero sí hubo un programa del Servicio Penitenciario Bonaerense que un programa que se trabajó también en articulación con Costa Rica. Nosotros, como exportamos el programa Casas por Cárceles, e importamos este programa, no sé, porque tampoco hay informes, la eficacia que ha tenido en la intervención. Me parece que, bueno, que hay que hacer trabajos como el que hizo Rita Segato en su momento en Brasil, pensar también qué características tiene, porque nos falta trabajar mucho con la violencia sexual. Aún en la intervención frente a las mujeres no se sabe identificar bien las situaciones de violencia sexual, ¿no? Ni hablar en el colectivo LGTBQ, cómo identificamos esas prácticas, de qué manera, cómo esto se torna indicador de riesgo. Entonces, yo no conozco informes que hablen de la eficacia que ha tenido ese programa, pero me parece preocupante porque ahí opera de nuevo las masculinidades hegemónicas, ¿no? Donde aquel ofensor sexual, digo, un sistema de clasificación que tiene el servicio penitenciario es dar a conocer las cuestiones que aparecen en los medios. Entonces, bueno, alguien entra con una causa vinculada con abuso sexual y bueno, ya es alguien que va a estar marcado por lo que en ese contexto se considera hegemónico, ¿no? Y ni hablar de las prácticas crueles que se infringen sobre esos cuerpos. Pero desconozco la eficacia del programa y no sé, ahí también hay otra crítica que hay que hacer, ¿no? Porque en Europa muchos de estos programas empiezan a pensar la cárcel como un sistema empresarial, ¿no? De determinados colores de ropa, con determinados pabellones. Ya sabemos que eso no funciona, que la cárcel funciona en tanto negocio, pero que no sirve para nada, ¿no? Entonces también ahí tenemos que pensar críticamente qué hacer frente al Estado punitivo. Bueno, son muchísimos temas, súper ricos todos, abre un pantallazo tremendo, van como muchas líneas para seguir pensando, realmente apasionante. Gracias, Irma. Bueno, tal como decían las compañeras, pensaba, el ciclo empezó, esta ronda, con un manifiesto contra el amor romántico, como cierto debate en cuestionar nuestras propias prácticas, y bueno, estamos intentando con este recorrido ir despejando y abriendo otras preguntas, ¿no? Porque claramente es un tema para seguir trabajando. Gracias, Irma. Les agradezco a ustedes por el espacio y me parece repotente esto de pensar en ronda, ¿no? Porque es como rehabilitar esta cuestión del cuerpo de las niñas, ¿no? De sentarse en ronda, de poder mirar al otro, de sentarse en el piso, ¿no? Y eso de como resignificarlo en esta problematización recursiva de lo que nos pasa en la trinchera también. El próximo año esperamos poder hacerla de manera presencial. El primer año la hicimos esta ronda de manera presencial, así que seguramente vamos a rescatar muchas de las cuestiones que nos dejaste ahí picando, Irma, con esta presentación tuya, tu amor por algunos autores y autoras, ya nos está dando ganas de ir y recurrir a ellos para seguir nutriendo nuestras ideas y nuestras discusiones, ¿no?
Yo creo que estamos como en horario, me parece fabuloso haber contado con vos, nos parece bárbaro tener gente tan sensible que esté asesorando en niveles de ministerio de provincia, que eso es muy útil, apostamos a que sigan creciendo esas semillas, y nosotros nos encontraremos el próximo viernes. El tema es justamente masculinidades. Acá está acompañándonos Malena Manzato, va a estar el próximo viernes también de RETEM. Así que por mi parte, agradecerte, Irma, agradecerles a todas y todos quienes participaron hoy, y nos vemos el próximo viernes. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Gracias, Irma. Un gusto, gracias por todo. Bueno, y gracias a todos por participar, por sumarse, y por apostar también a seguir juntándonos y pensando. Bueno, Malena, te esperamos el viernes que viene. Chao a todos. Gracias. Chao, hasta luego, gracias.